En este video vamos a trabajar con el circuito integrado MAX7219, el cual lo vamos a utilizar para conectar un display de 7 segmentos cátodo común. Vamos a ver cómo realizar la conexión entre estos dos elementos para poder visualizar, en este caso, 4 dígitos sobre el display. Adicionalmente vamos a ver cómo es la conexión hacia un microcontrolador o en este caso hacia el Arduino, donde solamente estamos utilizando 3 pines para poder visualizar los dígitos correspondientes. En videos pasados que también van a tener en la descripción de este video, trabajamos con un display de 7 segmentos de 2 dígitos e hicimos la multiplexación para trabajar con 2 dígitos. En este caso vamos a trabajar con un nuevo concepto que es con este chip, el cual me permite visualizar con un solo chip 8 dígitos o haciendo cascada de varios circuitos integrados MAX7219 para tener más dígitos en el display. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con este circuito integrado? Que vamos a utilizar solamente 3 pines en el Arduino para poder visualizar la cantidad de dígitos de un número que nosotros queramos. Para este proyecto nos vamos a guiar del post que hemos creado, el cual van a encontrar en la descripción de este video. Lo primero que vamos a hacer es descargar la librería LED Control, la cual les he dejado el repositorio principal donde la pueden encontrar, y vamos a guardarla en la carpeta de Arduino que se encuentra en documentos, en donde están todas las librerías. Esto lo vamos a hacer para poder utilizar esta librería en nuestro entorno de trabajo. Ahora vamos a conocer un poco sobre los elementos con los que estamos trabajando. El primero es el display de 7 segmentos cátodo común. Hemos identificado en esta primera imagen lo que es cada uno de los segmentos que corresponde a cada uno de los pines. Pero en nuestro caso vamos a trabajar con el display de 7 segmentos de 4 segmentos. Podemos ver en la imagen la distribución de los segmentos y la distribución de los dígitos para poderlos conectar hacia el circuito integrado. Ahora veamos la descripción general. El MAX7219. Este circuito integrado tiene la capacidad de poder controlar pantallas de 7 segmentos, ya sea de ánodo o cátodo común, dependiendo del circuito con el que estemos trabajando. Adicionalmente puede trabajar con matrices LED, que vamos a ver en un próximo video. Si vemos la distribución de los pines, tengamos en cuenta lo que son los segmentos desde el A hasta la G. Y en este caso, como es un display de 4 dígitos, vamos a trabajar los dígitos 0, 1, 2 y 3. Para este tipo de aplicaciones donde queremos visualizar dígitos con el display de 7 segmentos, también podemos encontrar el módulo en el cual ya tiene integrado 2 displays de 4 dígitos, lo que nos van a dar 8 dígitos utilizando el MAX7219. Este módulo lo único que nos pide es realizar la conexión de los pines de entrada y salida del módulo de comunicación que ya se les explicaré y la fuente de alimentación positiva y negativa. No tenemos que realizar ningún otro tipo de conexión, ya que internamente ya cuenta con todas las conexiones necesarias para poder visualizar los dígitos. Aunque en este proyecto lo que vamos a hacer es explicar la conexión entre estos dos elementos por separado, por si desean realizar este proyecto desde cero o esta conexión desde cero. ¿Cómo vamos a proceder con la conexión? Primero identifiquemos cada uno de los elementos, los cuales podemos observar en pantalla, que son nuestro circuito integrado y nuestro display de 7 segmentos de 4 dígitos. Observemos que cada uno de los dígitos tiene una relación entre los dos elementos, es decir, que vamos a poder conectar desde el dígito 0 hasta el dígito 7, pero en este caso, como son solamente 4 con los que estamos trabajando, vamos a utilizar desde el dígito 0 hasta el dígito 3. Tengamos en cuenta un detalle acá, como podemos observar en pantalla, que no estamos conectando el dígito 0 del circuito integrado con el dígito 0 del display, ya que para ver un efecto que el número se pueda visualizar desde derecha hasta izquierda, tenemos que invertir el orden de visualización de los dígitos. Es decir, que en este caso el dígito 0 se va a conectar con el dígito 3 del display y el dígito 3 del circuito integrado se va a conectar con el dígito 0. Esto se los explicaré más adelante en el código para que entendamos por qué lo hacemos así. Ahora tenemos lo que son los pines de los segmentos, donde podemos visualizar que desde el segmento A hasta el segmento G hay una conexión, y tenemos el pin del segmento que corresponde al punto de cada uno de ellos. ¿Cómo se hace la visualización en este display? Si queremos visualizar el número 3, lo que va a hacer es encender y apagar los segmentos correspondientes del número, y dependiendo del dígito que queremos visualizar o de la posición del dígito, va a encender o va a apagar el pin correspondiente a ese dígito. Así es como vamos a visualizar cualquier número en este display. Ahora observemos la conexión que tenemos sobre ISET. Esta conexión lo que nos pide es que coloquemos una resistencia hacia positivo y un condensador de 10 microfaradios hacia negativo para evitar lo que son las malas señales de voltaje, poder rectificar la onda. Esto es más que todo un filtro que necesita el circuito integrado. Esta resistencia, que en este caso es de 3.3K, como podemos observar en el plano que tenemos de entrada hacia ISET, es para configurar la
intensidad lumínica que va a tener en este caso nuestro display de 7 segmentos, la cual dependiendo de la cantidad de dígitos que vayamos a visualizar tenemos que calcular el valor de esta resistencia. ¿Cómo se hace? Dentro del datasheet tenemos un apartado donde hace la explicación de cómo calcular este valor de la resistencia. Para hacer el cálculo de esta resistencia me he guiado de un circuito que ya tenía conectado y el mismo módulo para obtener la misma resistencia, ya que en similitud estamos trabajando con el mismo display. Ya por último nos queda realizar la conexión de positivo y negativo de nuestro circuito integrado para poder tener la alimentación. Ahora vamos a proceder a hacer la conexión del circuito integrado a nuestro display de 7 segmentos. Para ello tenemos un plano donde mostramos la descripción de cada uno de los pines, tanto del circuito integrado como del display, para que nos guiemos, ya que como podemos observar acá en la protoboard son demasiados cables y nos podemos confundir al momento de colocar cada uno de ellos. En el mismo post he dejado lo que es una tabla descriptiva donde tenemos a la columna del MAX 7219 y la columna del display de 7 segmentos de cómo tiene que hacer la conexión de cada uno de los pines y de cuáles se utilizan y de cuáles no se utilizan. Observemos la primera imagen. Esta imagen nos está mostrando el circuito integrado y lo que es el display de 7 segmentos. He dejado la numeración de cada uno de los pines, tanto de los segmentos como de los dígitos, en los dos elementos para que nos podamos guiar en la conexión de los cables. Como pueden ver, la conexión no es muy complicada. Lo único complicado es la organización que vamos a tener sobre los cables para que no nos vayamos a confundir. Tengamos en cuenta en la conexión de los pines de los dígitos, que en este caso, como les mencioné anteriormente, para poder ver el efecto de que el número aumente de derecha a izquierda, tenemos que hacer la inversión de la conexión, es decir, que desde el circuito integrado el pin de 0 va conectado al pin 3 del display y en el display el pin de 0 iría conectado al pin de 3 de nuestro circuito integrado. Los segmentos se conectan directamente. Y por último tenemos la alimentación negativa, que son los dos pines que podemos observar, que es el 4 y es el pin 9. Y por último tenemos la alimentación positiva y la resistencia de 3.3K sobre el pin IZ. Una vez que tengamos esta conexión entre los dos elementos, procedemos a conectarlo al microcontrolador, o en este caso es al Arduino con el que estamos trabajando. Para ello solamente vamos a ocupar 3 pines, los cuales son el CLK, que va conectado al pin 13, el pin DIN, que va conectado al pin 11 y el CS, que va conectado al pin 10. En el circuito integrado podemos ver también dónde se encuentran ubicados estos pines. Con esta conexión podemos ver que para poder encender el display de 7 segmentos utilizando 4 dígitos o más dígitos con un circuito integrado, solamente vamos a utilizar 3 pines, como les he mencionado anteriormente en el plano. Con esto nos ahorramos hacer la multiplexación para poder utilizar el display de 7 segmentos o utilizar más pines para solamente visualizar uno o dos números. Este circuito integrado o el módulo nos permite realizar este trabajo mucho más fácil sin tener que ocupar tantos recursos del microcontrolador o en este caso del Arduino para poder hacer una tarea como es la de visualización de los números. Ahora vamos a ver el paso a paso de cómo utilizar esta librería en el código. Lo primero que debemos hacer es incluirla para que la podamos tener y podamos utilizar cada una de sus funciones. Lo segundo es crear una instancia al objeto de esta librería, donde al momento de crear el constructor le vamos a pasar los pines de conexión, que en este caso es DIN, que habíamos dicho que es el pin 11, CLK, que es el pin 13, CS, que es el pin 10. El último parámetro, la cantidad de módulos que vamos a trabajar en este circuito integrado. Ahora, una vez que tengamos acceso a la librería por medio del objeto, podemos utilizar las funciones. Dentro del setup lo que vamos a hacer es activar el circuito integrado, donde le vamos a indicar por medio de esta función que no utilice el modo ahorro de energía. Vamos a setear la intensidad lumínica de los displays a un valor de 8, más o menos es un 80%. Este parámetro nos pide desde 0 hasta 10, siendo 10 lo máximo y 0 lo mínimo. Y por último vamos a limpiar el display. Observemos en estas tres funciones que el primer parámetro que nos pide es un valor que le estamos indicando en 0. Este primer parámetro corresponde al módulo con el que vamos a trabajar. En este caso, como le indicamos que es un módulo, vamos a trabajar en el orden interpreta la librería, que es el módulo 0 o el primer módulo. En este caso va a arrancar desde 0 hasta n módulos que tengamos. Ahora, para poder hacer la visualización de los dígitos, vamos a crear en el paso 4 una función que se llama displayNumber, la cual le vamos a pasar un número entero largo que vamos a visualizar en nuestro display. ¿Cómo se va a hacer la visualización? Como tenemos en estos momentos para el ejemplo 4 dígitos y le pasamos un número de 4 dígitos, lo que tenemos que hacer es coger cada uno de los dígitos, separarlos de su número y pasárselo a cada dígito del display que corresponde para poder visualizar el número. Es decir, si yo tengo un número que es
1, 2, 3 y lo queremos visualizar en ese mismo orden en el display para que se vea correctamente, tengo que crear una forma de poder coger cada uno de los dígitos, por ejemplo en este caso el 3 al último, el 2 al penúltimo y el 1 al antepenúltimo. Esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a crear un bucle donde el número que nosotros hayamos obtenido sea mayor que 0. Cuando cumpla esta verdad, siempre se va a ejecutar este bucle. Y en algún momento este número va a llegar a ser 0. Ya vamos a ver cómo. Vamos a crear dos variables, una que es el resultado y la segunda que es la posición de nuestro display. Y vamos a hacer lo siguiente, cuando estemos antes de iniciar el bucle, vamos a limpiar nuestro display. Al momento de iniciar hemos tomado el número 123, el número 123. Lo primero que vamos a hacer es obtener el residuo del número que acaba de entrar, el cual es 3. Eso lo vamos a guardar en la variable resultado. Y ahora vamos a reducir ese número para que en la siguiente interacción solamente nos queden dos dígitos. Para ello vamos a sacar la división y esta división nos va a dar 12. Y este 12 lo vamos a guardar en número. Por último, utilizando esta instrucción donde nos permite setear el dígito, vamos a mostrar el número del residuo para poderlo visualizar en el display. Entonces, ¿cómo funciona esto? Habíamos creado la posición 0, la cual es la que tenemos anteriormente. Entonces vamos a decir que esta posición 0 va a arrancar desde la derecha. Esta instrucción tiene 4 parámetros. El primero es el módulo con el que vamos a trabajar. Segundo es la posición, que habíamos dicho anteriormente que como es la primera posición, entonces este valor es 0. El tercero es el resultado, el cual corresponde al residuo que acabamos de sacar, que es 3. Y por último, el valor que corresponde al punto de este dígito que estamos visualizando. En este caso, como no estamos trabajando por el momento como punto, lo vamos a dejar en false. En esta primera interacción del bucle, lo que está haciendo es encender el último dígito y colocándole el valor 3. Recordemos que al hacer esta división, número pasa de 123 a ser 12. Entonces, cuando haga la segunda interacción, lo que está sucediendo es que va a sacar del número 12 el residuo, que en este caso va a ser 2, y luego a 12 va a sacar la división, que en este caso va a ser 1. Pintamos el residuo como previamente se había incrementado la posición, entonces ya la posición 1 que se va pintando de derecha a izquierda, lo que va a hacer es en nuestro segundo display pintar el valor de 2. Ya por último, en la última interacción, que es 1, le va a sacar el residuo, que en este caso es el valor 1, lo va a guardar en resultado y en número lo va a dividir por 10. Como en este caso 1 ya no nos va a dar un valor entero, entonces number es igual a 0 y ya por último nos dígito, que es el 1 en la posición 3. Y así es como nosotros vamos a pintar cada uno de los números en cada uno de los dígitos del display. Una vez que tengamos esta función creada, la hayamos entendido, vamos a utilizarla dentro del loop, donde vamos a generar una función random de 0 a 99 para poder visualizar todos los números y que vaya cambiando la secuencia numérica para verificar que el número sea correcto. Ya por último damos un delay de un segundo para que se visualice cada segundo un número diferente en el display. Una vez que tengamos el código, hacemos la compilación y la carga hacia el microcontrolador para poder empezar a ver el efecto de los números. Ahora, ¿qué puede pasar si tienen algún error y no se les está visualizando en el display de 7 segmentos? Lo primero que pueden hacer es empezar a verificar cada uno de la conexión de los segmentos del display, dando el chip, viendo en el plano cuál es cada segmento en la conexión, haciendo un puente hacia negativo y por último identificar cuáles son cada uno de los dígitos y por medio de una resistencia empezar a probar cada dígito para saber si la conexión que están realizando desde el circuito integrado hacia la pantalla está correcta. Lo segundo es verificar la conexión que tenemos entre el circuito integrado hacia el Arduino, verificar que los pines sean los correctos y por último que los cables se encuentren funcionando correctamente. Con este circuito podemos tener desde 1 hasta n caracteres en el display de 7 segmentos si en alguno de nuestros proyectos o en alguno de nuestros trabajos lo necesitamos utilizar. Si no se quieren complicar tanto con la conexión del circuito integrado hacia el display, pueden comprar el módulo, que no es tan costoso, y ya con eso pueden tener 8 dígitos y no tienen que complicarse realizando esta conexión. Yo lo hice así pues para poder hacer la explicación del paso a paso de cómo podemos utilizar estos dos elementos para poder visualizar la cantidad de n caracteres que vayamos a utilizar. Recuerden que todo lo que hemos visto en este video lo van a poder encontrar en el post relacionado que se encuentra en la descripción de este video, además de todos los videos que tenemos con este display de 7 segmentos conectado hacia el Arduino o hacia otros controladores como es el PIC.
Si les gustó este video, háganmelo saber con un like, suscríbanse al canal para estar enterados de todos los proyectos que estamos subiendo y que estén al pendiente de todo lo que estamos haciendo, y por último búsquenos en nuestras redes sociales que la van a encontrar en la descripción de este video para que también nos sigan. Ahí estamos montando también contenidos de electrónica y programación que les pueden ayudar a sus proyectos. Ya para finalizar, gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo video.